Bueno, prosiguiendo con el desarrollo de nuestras clases, pasamos al tema 4, los actos jurídicos, conceptos. Ya estuvimos viendo los hechos jurídicos anteriormente y ahora vamos directamente a lo que es el acto jurídico. Ahora, el artículo 296 de nuestro Código Civil da un concepto de lo que es el acto jurídico, ¿verdad? Y dice: los actos jurídicos son los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Bueno, entonces los elementos que el propio concepto nos da es que el acto, para ser considerado jurídico, tiene que ser un acto voluntario. Debe haber voluntad sin vicio de las partes. Sin vicio de las partes y sin vicio en el acto en sí. O sea, no tiene que haber un vicio que pueda eventualmente ocasionar la nulidad del acto. Entonces, eh, para tal caso debe ser voluntario. Esa voluntad no tiene que estar bajo los efectos de ninguno de los vicios de la voluntad que ya hemos visto en unidades anteriores. Y ese acto voluntario también tiene que ser lícito. O sea que por más que sea voluntario un acto jurídico, si su contenido es ilícito, el acto en sí no surte efecto y es considerado nulo. No se puede permitir la celebración de un acto ilícito y darle el nombre de acto jurídico cuando su contenido no se encuentra dentro de la licitud. Y la finalidad del acto jurídico es crear, modificar, extinguir, conservar derechos y obligaciones, ¿verdad?, de las partes. Perdón. ¿Cuáles son los elementos de los actos jurídicos? Tenemos los sujetos, el objeto y la forma. Esos son los tres elementos del acto jurídico, ¿verdad? Los sujetos, ¿quiénes son los sujetos? Son las partes intervinientes, ¿verdad? Los agentes, le decimos también jurídicamente, ¿verdad? Las partes, por ejemplo, en un contrato de compra-venta de un inmueble, el comprador y el vendedor son las partes, ¿verdad? Son los sujetos del acto jurídico, ¿verdad? Esos sujetos igualmente deben de reunir ciertos requisitos o ciertas características para que el acto jurídico sea considerado válido, como ser, en primer lugar, la capacidad de las personas, de los sujetos, ¿verdad? Y la voluntad de las partes. Esos dos elementos se lo puede calificar de esa forma, ¿verdad? O sea que los sujetos deben tener capacidad y debe existir la voluntad libre, ¿verdad? Libremente expresada de las partes. En cuanto a la capacidad, podemos decir de que quienes obran o las personas incapaces de celebrar un acto jurídico, se determina que existe una falta de idoneidad de esas personas y la capacidad puede ser de hecho y de derecho, ¿verdad? La capacidad, como bien sabemos, es la aptitud legal que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa aptitud que la propia ley le da, ¿verdad? Capacidad de hecho cuando de hecho una persona ya tiene un derecho y puede eventualmente realizar ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Cuando hablamos de capacidad de hecho significa que no existe ninguna imposibilidad para que yo pueda ejercer ese acto, ¿verdad? Por ejemplo, los menores de edad son incapaces de hecho para celebrar un contrato. Los menores, por ejemplo, un menor de 13, 14 años
no puede celebrar un contrato, ¿verdad? Entonces no tiene capacidad de hecho. Pero ¿qué pasa si ese menor de edad había recibido esa propiedad que quiere alquilar o dar en locación a otra persona? No tiene capacidad de hecho, ¿verdad? No puede celebrar un contrato. En este caso, pero tiene capacidad de derecho, ¿verdad? Pero de hecho no, él no puede obrar de por sí, ¿verdad? Tiene derecho de alquilar porque es algo de su propiedad que recibió, vamos a suponer, un testamento o una donación. En ese caso tiene que tener un representante legal, ¿verdad? Ya sea, pueden ser sus padres o un tutor o curador, o un tutor, perdón. Sus padres o tutores. Los tutores son designados por los jueces y los padres obviamente es una cuestión natural, ¿verdad? Entonces, en este caso, para la celebración de los actos jurídicos, los menores de edad tienen que necesariamente hacerlo por intermedio de sus representantes legales. Sus padres pueden celebrar a su nombre o en todo caso, si no tiene padres, sus tutores, ¿verdad? Bueno, y la voluntad, ¿verdad? Entonces, capacidad y voluntad de las partes, ¿verdad? La celebración de un acto jurídico sin vicios de la voluntad es lo que le da la eficacia a dicho acto. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de que se debe querer realizar ese acto. Ahora, cuando existe un vicio, ya sea error, dolo o violencia, entonces la voluntad se halla viciada y ese acto jurídico en principio es nulo, ¿verdad? Otro de los elementos, aparte de los sujetos, es el objeto del acto jurídico, ¿verdad? Que son todos los bienes materiales o inmateriales, ¿verdad? Sobre los cuales va a recaer el interés implicado en la relación jurídica que se pretende y constituye un punto de incidencia de la tutela de esa prestación, ¿verdad? O sea que el objeto son las cosas, derechos intelectuales, acciones, créditos, eso va a ser objeto del acto jurídico. Ese objeto debe reunir ciertas características también, ¿verdad? Primeramente que el objeto de lo que se va a realizar en el acto jurídico, la prestación en sí, debe ser posible, ¿verdad? No se puede celebrar un acto jurídico de contenido imposible, ¿verdad? No, no puedo, por ejemplo, establecer que te dono, exagerando un poco, ¿verdad? Te dono un inmueble a cambio de que llegues caminando a la capital del país en media hora, ¿verdad? Es una situación imposible, ¿verdad? Eh, otro caso de imposibilidad jurídica, por ejemplo, puede ser cuando uno quiera hipotecar un automóvil. Jurídicamente es imposible. ¿Por qué? Porque la hipoteca se realiza solo sobre los inmuebles. Y para los bienes muebles está la prenda, ¿verdad? Igualmente también sería imposible prendar un inmueble, ¿verdad? Hay una imposibilidad jurídica en ese caso, ¿verdad? Entonces, una de las características del objeto del acto jurídico es que tiene que ser posible, de realización posible. Debe ser lícito, no puede haber un acto denominado jurídico que tenga un contenido ilícito. Por ejemplo, un contrato con un sicario para asesinar a una persona, ¿verdad? Obviamente que ese contrato de por sí ya es nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un contenido ilícito. Debe ser determinado o determinable, otra de las características. ¿Qué significa eso? Que debe estar establecido qué es lo que se va a, a contratar
o establecer en ese acto jurídico, ¿verdad? No se puede establecer en forma genérica, ¿verdad? Eh, te dono un inmueble que posiblemente voy a recibir en un juicio que tengo promovido por uso capión, ¿verdad? No está determinado, si bien se puede decir, eh, no es cierto, no está concreto ese derecho, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si hablamos de inmuebles, por ejemplo, una donación de inmuebles, si yo voy a hacer una donación, tengo que decir, dono un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Rita, con matrícula o finca número 28.500, ubicado en el barrio tal de esa ciudad, con una dimensión de 12 por 30 metros, y eso es determinable. La característica es determinable. Se debe establecer claramente en el acto jurídico qué es lo que se va a realizar, y ese objeto del acto jurídico también hay que individualizarlo correctamente. Y lo más importante, tiene que ser apreciable económicamente, pecuniariamente. Eh, El objeto del contrato tiene que tener un valor, o si no es un valor ya preestablecido, debe ser eh, un valor que se pueda, debe tener un valor que se pueda posteriormente establecer, ¿verdad? En la compra-venta, en el alquiler, en todo eso siempre tiene que tener, el objeto siempre tiene que tener un valor pecuniario, o sea, en dinero. Por más que no se hable de dinero, bueno, por ejemplo, en una donación, ese inmueble que yo estoy donando tiene un valor pecuniario, ¿verdad? Y eso se va a terminar seguramente con el pago de los impuestos o de alguna forma, ¿verdad? Pero no se puede contratar algo que no tenga valor pecuniario. No se puede hacer un contrato, un acto jurídico con algo que no tenga un valor pecuniario. Siempre tiene que tener, cuando hablamos de actos jurídicos, que tiene que tener un valor pecuniario. Bueno, el otro elemento es la forma, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es la forma? Es el medio de exteriorización de la voluntad, en este caso, ¿verdad? Cuando la ley exige cierta formalidad, por ejemplo, eh, que sea por escrito y que sea por escritura pública, ¿verdad? Porque un contrato puede ser también realizado por instrumento privado, ¿verdad? Eh, un contrato privado que muchas veces se utiliza, ¿verdad? Y puede ocasionar problemas, ¿verdad? Cuando la ley exige que ese acto jurídico en sí tenga una formalidad para su validez. La compra-venta de inmuebles tiene que ser formalizado por escritura pública. Un contrato privado en principio no le da derecho de titularidad al que adquirió por contrato privado nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el registro siempre va a figurar, en el registro público, siempre va a figurar el nombre del vendedor como propietario de ese inmueble. Vamos a suponer que alguien compró un inmueble por contrato privado y en 2 o 3 años no escrituró, ¿verdad? Lo hizo por contrato privado. Y en ese lapso de tiempo, el vendedor tiene un problema judicial, ya sea de deuda o cualquier situación, un crédito que se le reclama, y el acreedor del vendedor puede embargar ese inmueble en el registro para hacer efectivo su crédito. El comprador del inmueble no puede presentarse en el juicio y decir, pedí el levantamiento de ese embargo, por ejemplo, y decir, no, yo soy el propietario porque acá me vendió. Obviamente que el juez no le va a dar lugar porque la formalidad no se cumplió en ese caso. No sirve el contrato privado para justificar
ante terceros y ante la ley la transferencia de ese inmueble. Entre las partes sirve, ¿verdad? Y eventualmente, si si el vendedor se niega a transferir por escritura pública, entonces va a poder demandarle, el comprador puede demandarle al vendedor, ¿verdad? Para que le transfiera el inmueble por escritura pública si no lo hace en forma voluntaria, ¿verdad? Por eso es necesario que se sepa, ¿verdad?, que ciertos actos jurídicos requieren una forma determinada de validez. En los vehículos se realizan generalmente eso cuando se compran las playas vehículos usados, por ejemplo, ¿verdad? Y eh, se instrumenta con un documento privado, ¿verdad? O una persona particular, ¿verdad?, vende su vehículo y por el apuro en recibir el dinero lo hace por contrato privado. Y siempre pasa el tiempo y uno no hace la transferencia por la vía correcta, que es por la escritura pública, ¿verdad? Inclusive algunos usan por 3, 4, 5 años y entregan nuevamente ese vehículo y retiran otro, ¿verdad? O sea que nunca tuvo la titularidad registral de ese vehículo. ¿Y cuál es el problema que puede surgir en eso, verdad? Si yo vendo mi vehículo a una persona por contrato privado y esa persona se va y ocasiona un accidente grave y supongamos daños de mucha valía, inclusive la muerte de alguna persona en ese accidente, yo soy responsable civilmente para reparar ese daño ocasionado conjuntamente con el conductor del vehículo o a quien yo le vendí por contrato privado. ¿Y por qué me van a decir ustedes, verdad? Y porque la titularidad del vehículo en el momento que ocurrió el hecho me correspondía. ¿Y cómo? Porque en el registro público estaba a mi nombre. Y ya ocurrió varios casos así, ¿verdad? Y que judicialmente en los tribunales y en donde se presentan con esa defensa, ¿verdad?, presentando el contrato privado de que él ya había vendido ese vehículo y que el único responsable es el nuevo propietario. No. Para que sea así, se tiene que hacer la transferencia por escritura pública y esa escritura pública debe ser inscripta en el registro público. A partir de allí tiene efecto contra terceros y a partir de allí el vendedor se desliga de esa obligación, ¿verdad? O sea, si yo transfiero por instrumento público, escritura pública, entonces yo no tengo más ninguna responsabilidad de lo que ocurra posteriormente. Lo va a tener el nuevo propietario, quien figura en el registro como tal. Bueno, la forma, la causa final, ¿verdad? Eh, Algunos entienden de que la causa final es un elemento de los actos jurídicos, pero nuestro Código Civil omitió referirse a la causa como elemento tanto de los actos jurídicos como de las obligaciones. Específicamente, eh, eliminó para evitar controversias, porque antiguamente existía mucha controversia sobre el concepto en sí, el significado y alcance de causa, ¿verdad? Y ocasionaba muchas discusiones, no solo doctrinales, sino también en los procesos judiciales, ¿verdad? Y De Gasperi, que fue el anteproyectista de nuestro Código Civil, decidió eliminar la causa para evitar todas estas controversias. Entonces, el, los elementos de los actos jurídicos son los sujetos, eh, el objeto y la forma. Son tres. La causa no es, ¿verdad? Y De Gasperi dijo, ¿verdad?, que se omitió este elemento porque la causa ya estaba incluida como intención motivada de la gente, o sea, se encuentra dentro de la intención.
¿Se acuerda que hablamos de la intención que debe existir, ¿verdad? El querer realizar el acto jurídico. Entonces la causa se encuentra dentro de ella y no es necesario en los actos jurídicos establecer como uno de los elementos la causa, ¿verdad? Hay muchos que insisten de que la causa tiene que ser uno de los elementos de los actos jurídicos, ¿verdad? Pero por el principio de legalidad, al ser excluido de nuestro código como causa la causa como elemento de los actos jurídicos, entonces ya no hay más nada que discutir, ¿verdad? No se requiere estudiar la causa, por ejemplo, en el cumplimiento o incumplimiento de un contrato. Solamente si los sujetos tuvieron la voluntad de realizar ese acto y estaban con el discernimiento, la capacidad necesaria para eso, ¿verdad? Después la formalidad y esas cosas, ¿verdad? Pero la causa no, ¿verdad? Entonces, desde el inicio ya métanse eso en la cabeza de que la causa no es un elemento de los actos jurídicos. Fue excluido de nuestro Código Civil. Antiguamente sí, en el Código de Vélez, la causa era uno de los elementos de la obligación, ¿verdad? El motivo, la intención. ¿Por qué se está realizando ese acto jurídico, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? O sea, si uno compraba un inmueble tenía que indicar el motivo, la causa por qué está comprando ese inmueble. Ahora, actualmente, uno compra y no necesita expresar para qué. Compra, paga el monto que le solicitó el vendedor y ya se perfecciona el acto jurídico, ¿verdad? Toda vez que no exista ningún vicio en la celebración de ese acto, si el que vende es el verdadero propietario, no está embargado, no está hipotecado, entonces no hay ningún vicio, entonces el acto jurídico se perfecciona solamente con la transmisión y el pago del precio solicitado por el vendedor. Bueno, la forma, volviendo otra vez a la forma, porque el programa así nos pide, ¿verdad? Es el conjunto de solemnidades prescritas por la ley que deben ser observadas al tiempo de la celebración de un acto jurídico y cuya inobservancia subordina expresamente la ley, ¿verdad?, su validez y subsistencia. O sea, cuando la ley dice que ciertos actos jurídicos deben tener ciertas formalidades y no se realiza de esa forma, entonces la validez de ese acto jurídico está viciada y puede ser, o sea, debe ser declarada la nulidad de ese acto jurídico. Por ejemplo, como ya le di, ¿verdad?, del vehículo, de los inmuebles que deben ser hechas por escritura pública. Necesariamente la ley exige eso. También la donación. ¿Verdad? Si yo voy a donar un inmueble o cualquier otra cosa, se debe hacer por escritura pública, en una escribanía, ante escribano, ¿verdad? Debe constar en su protocolo toda esta cuestión, ¿verdad? O si no, no sirve. Yo puedo hacer una donación por un escrito por un contrato privado y no sirve, no tiene efecto legal, ¿verdad? Puedo hacer un testamento también sin cumplir las formalidades que exige la ley y no sirve, ¿verdad? No hay testamento privado, por ejemplo. No, todos tienen que reunir. Tres tipos de testamento existen en nuestro país, según nuestro Código Civil, y cada uno tiene una formalidad específica. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que tener 4 testigos en el momento de la celebración, ¿verdad? Si se celebra ese acto jurídico sin testigos, ese testamento es nulo. Si se celebra ese testamento con 3 testigos y la ley dice que tiene que ser 4, es nulo. Si uno de los testigos no firmó la escritura pública o el testamento, es nulo, ¿verdad? Todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, cuando hablamos de formalidad del acto jurídico.
¿Y de dónde esto surgió, verdad? El formalismo en el derecho. El formalismo en el derecho surgió de su mismo nacimiento, o sea, el nacimiento del derecho. Recordarán ustedes cuando dieron derecho romano, el formalismo excesivo que existía antiguamente para la celebración de los actos jurídicos. Para la compra, venta de un inmueble, por ejemplo, se tenían que ir en una plaza ante un pretor o ante un magistrado, creo, no recuerdo bien, y tenía que pronunciarse palabras solemnes de que yo te estoy transfiriendo mi inmueble, tal, y el otro tendría que responder, yo estoy recibiendo esto. O sea, era un formalismo excesivo que para ellos era dar seguridad jurídica al acto y publicidad, ¿verdad? Actualmente la publicidad en nuestro país y en casi todas las legislaciones se da con la inscripción en el registro público, ¿verdad? Ya no es necesario que se haga ante nadie, ¿verdad? Digo, presencia de testigos y muchas cuestiones, ¿verdad? Eh, bueno, ellos lo que buscaban era la seguridad jurídica en las transacciones y darle publicidad al acto, ¿verdad? Pero eso en el nuevo mundo complicaba demasiado, ¿verdad? Hacer ese tipo de negociaciones o transacciones con exceso de formalismo. Eh, el rigorismo del formalismo entonces tuvo que ir cediendo, ¿verdad? Ya sea desde el momento que aparecieron la enseñanza del cristianismo y la doctrina de los canonistas, ¿verdad? Entonces, se le dio más importancia a la personalidad humana y a su voluntad que a un mero formalismo, ¿verdad? Eso es lo que importaba, la voluntad y la personalidad humana en la celebración de los actos jurídicos. El formalismo no, o sea que fue disminuyendo la exigencia del formalismo. Y solamente, así como nuestro código tiene, algunos actos jurídicos requieren esas de ciertas formalidades que tampoco son muy exigentes como antiguamente, ¿verdad? Bueno, entonces pasó a tenerse en cuenta o a ser respetada, por ejemplo, la palabra empeñada, la buena fe en los negocios que está regulada en el Código Civil y el deber de cumplimiento del compromiso asumido. O sea, aquel famoso pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos de buena fe, ¿verdad? Eso tenemos todo legislado actualmente. Bueno, a medida que va disminuyendo el formalismo en el derecho, entonces va surgiendo lo que se llama el principio de libertad de las formas en el derecho. Libertad de las formas, o sea, que las partes, o sea, que la ley autoriza a las partes a la celebración de los actos jurídicos de la forma que crean más convenientes, salvo, obviamente, aquellos que la propia ley también exige, ¿verdad?, de que tenga una formalidad requerida y que sin su cumplimiento anula o vicia el acto. Entonces, pero cuando exista una falta de una regla especial para la celebración de un determinado acto jurídico, la ley faculta a las partes a emplear las formas que estimen convenientes. Al efecto les voy a leer lo que dice el artículo 302 del Código Civil, que dice, forma de los actos jurídicos. 302. En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley. O sea que en principio la primera parte nos indica que se deben cumplir las formalidades que exige la ley. Y punto. Ahora, dice, siguiendo el punto seguido, dice, a falta de regla especial, cuando no está establecido en la ley que tenga que tener una formalidad específica, entonces dice, a falta de regla especial,
Las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. Si no hay una formalidad específica, como la donación, testamento o transferencia de inmuebles registrables, bienes registrables, entonces las partes pueden hacerlo de la forma que mejor estimen. Contrato privado, verbal, la forma que estimen. Ahora, también a este respecto tenemos lo que dispone el artículo 669 del Código Civil, que dice: los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos. Los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos, observando las normas imperativas de la ley y en particular las contenidas en este título y en lo relativo a los actos jurídicos. ¿Verdad? ¿Qué nos dice estas dos normas? ¿Verdad? De que si la ley exige una formalidad para un determinado acto jurídico, entonces esas formalidades deben cumplirse. A falta de reglas especiales para un determinado acto jurídico que se tenga que realizar, entonces las partes pueden utilizar las formas y los medios que estimen convenientes. Principio de autonomía de la voluntad. Ahí lo que rige es la voluntad de las partes, no la intervención estatal, como se requiere para ciertos actos, como ya le había mencionado: donación, transferencia de inmuebles, testamento, porque allí ya se haya comprometido el orden público. Sin embargo, los otros actos solamente los intereses particulares, y por lo tanto, si uno optó por reglamentar un acto jurídico de una determinada forma, entonces lo hizo a su libre voluntad y es válido. Bueno, inclusive, ¿verdad? Mencionando un poco actualmente y amparado en la ley, ¿verdad? Ya hay contratos que se realizan sin la presencia de las partes, por ejemplo, por correo electrónico o cualquier medio telemático, ¿verdad? O sea, yo puedo celebrar un contrato de compra-venta con una empresa en los Estados Unidos o Europa, y con el envío de una oferta de ellos por un correo electrónico y mi respuesta a ese correo electrónico en forma afirmativa, ya constituye un contrato y ya se configuran los derechos y obligaciones de las partes. O sea que ni siquiera se necesita una firma, ¿verdad? Y existen otros actos en el cual se puede realizar con lo que se denomina la firma digital o firma electrónica, que también eso tiene mucho más validez que un simple correo electrónico, que tampoco no digo que no se le desconozca validez, ¿verdad? Pero ya no se discute si hubo o no hubo la intención, la voluntad, que eventualmente se podría discutir en un contrato vía correo electrónico, ¿verdad? Pero que también tiene la validez, ¿verdad? Se debe demostrar eventualmente si no fue esa la voluntad de uno de los contratantes. Y por último, nuestro programa nos pide la forma en el Código Civil paraguayo. ¿Qué principio asume nuestro Código Civil? Si es el de la libertad de las formas, o sea que las partes pueden realizar o asumir los contratos o los actos jurídicos de las formas que estimaran convenientes, o es aquella en que se exige formalidades. Nuestro código exige para los actos jurídicos que sean formales, que se cumplan ciertas formalidades, o deja que las partes puedan reglar libremente ese acto jurídico. La respuesta en este caso es clara, ¿verdad? Por lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Hablamos de que en parte existen formalidades que se requieren para la validez del acto jurídico, y en otras, cuando no están expresamente establecidas en la ley,
las partes contratantes pueden celebrarla de la forma que estimaren más conveniente. Entonces estamos ante una postura híbrida o mixta de nuestro código civil. ¿Qué significa eso? De que una parte exige formalidad, ciertos actos exigen formalidad y los otros pueden realizarse de la forma que más uno, o sea, las partes crean conveniente. ¿No? Ambos tienen que estar de acuerdo eh, a lo que se le denomina libertad de las formas, principio de libertad de las formas. Las partes reglan libremente sus derechos sin que sean necesarios las formalidades en estos casos. Bueno, con esto damos por concluido este tema y le estaré enviando el resumen de esta clase y más adelante vamos a seguir en el desarrollo de las unidades siguientes, ¿verdad? A través de esta vía, hasta tanto no culmine este tema de la cuarentena, ¿verdad? Que creo que tenemos todavía para largo rato esto, ¿verdad? ¿No? Como van surgiendo y de las informaciones que tenemos de las autoridades, ¿verdad? Eh, Vamos a tener todavía como un mes, como mínimo, este encierro y por lo tanto vamos a tener que ir desarrollando las clases así, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima.